Continuamos nuestra lectura de Mateo capítulo 3, versículo 13. Dice el texto: Entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía diciendo: Yo necesito ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí? Pero Jesús le respondió: Deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. La primera vez que leí este texto en mi juventud, no entendía con claridad qué significaba esto. ¿Por qué Jesús le decía que le permitiera o que cumpliera en ellos toda justicia? Cuando dice justicia, Jesús está haciendo referencia a Salmos 119, 172. Salmos 119, 172. Hablando que la palabra y los mandamientos de Dios son justicia. Hablará mi lengua tus dichos, porque todos tus mandamientos son justicia. Entonces Jesús estaba expresando que los mandamientos que se le habían dado tanto a Jesús como a Juan el Bautista era el cumplimiento de esa justicia. Eso era lo que estaba diciendo Jesús, que debían de cumplir lo que Dios había mandado. Pero ¿qué fue lo que Dios había mandado con respecto al bautismo de Jesús y con respecto a Juan el Bautista? Vaya al Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 29. El Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 29 hasta el 34. Y estaremos viendo el mandamiento que recibió Juan el Bautista sobre el bautismo. Dice así: El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y le dijo: He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Eso quiere decir que este texto que estamos leyendo fue al siguiente día del bautismo de Jesús. El texto de Mateo es el mismo día del bautismo de Jesús. Estamos leyendo el evento que sucedió al día siguiente. El siguiente día del bautismo de Jesús vino Juan a Jesús que venía. Vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije: Después de mí viene un varón el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Y yo no le conocía, mas para que fuese manifestado a Israel, por esto vine yo bautizando con agua. La primera razón por la que Juan el Bautista expresa que él venía bautizando en agua era para que el Cordero, o sea, el Mesías, fuera manifestado a Israel. Ese era el propósito. También dio Juan testimonio diciendo: Vi al Espíritu, con E mayúscula, vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, detengámonos ahí. Juan el Bautista dice que alguien lo envió a bautizar con agua. El que lo envió, alguien le dio ese mandamiento. Y dice: Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo: Sobre quien vea descender el Espíritu, con E mayúscula, y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y yo le vi y he dado testimonio de que éste
es el Hijo de Dios. Juan hace referencia a que quien lo mandó a bautizar fue el Padre Celestial. Por tanto, Jesús le está diciendo que necesitaban cumplir el mandamiento del Padre. El mandamiento de que cuando Jesús fuese bautizado, descendería el Espíritu Santo sobre el Mesías. Y esta sería señal para Israel, para Juan, sobre quién era el Mesías. Quiero expresar algo más importante. Dice el versículo 16. Entonces, perdón, 15. Pero Jesús le respondió, deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. De esta manera cumplimos la palabra de Dios. Entonces le dejó. Y Jesús, después que fue bautizado, subió del agua, y he aquí los cielos fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Importante. Primer punto importante. El texto dice que Jesús descendió a las aguas y ahora ascendía de las aguas. Así que el bautismo no es un poquito de agua en nuestra cabeza, sino más bien la sumersión de alguien totalmente en agua. Primero. Segundo, mientras Juan el Bautista mencionaba el evento que pasó un día antes, Mateo menciona el evento el mismo día. Y dice que Juan vio al Espíritu Santo que descendía sobre él, sobre su cabeza, y ahí se quedaba. Versículo 17, esto es importante. Y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. De tal manera que dos dieron testimonio claro de que Jesús era el Mesías, Juan y el Padre. El Padre Celestial dio un total y rotundo testimonio de que Jesús, era el Mesías. Y todo esto tiene sus cumplimientos, porque Isaías, capítulo 42, versículo 1 dice, he aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu, en mayúscula. Él traerá justicia a las naciones. En Jesús se cumplía este mandamiento de Dios, esta profecía de que vendría sobre él el Espíritu Santo. Luego, más tarde, Jesús en una de las sinagogas, en Lucas capítulo 4, versículo 18 hasta el 21, Jesús mismo daría testimonio de que el Espíritu Santo estaba sobre él y que había sido mandado por el Padre Celestial a dar bendición. Dice el texto, estando Jesús en la sinagoga que estaba en Nazaret, importante, en su propia casa, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Ungido es el término Mesías en griego, es el significado. Por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, y a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él, y comenzó a decirles, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Él estaba en ese momento leyendo Isaías capítulo 61, versículos 1 hasta el 2.
Todos estos eventos eran la muestra de que Jesús es nuestro Mesías. Es la muestra de que Jesús es el Salvador. Es la muestra de que Jesús es el Cristo. Todo esto. Luego dice el capítulo 4. Pero antes de entrar al capítulo 4, quiero dar una pequeña aplicación. Jesús nunca estuvo dispuesto a interrumpir los procesos del Padre. Si nos damos cuenta, el ministerio de Jesús comenzó aproximadamente a sus 30 años. 30 años después, es el tiempo que Dios había estipulado. También había mandado a Juan el Bautista a que preparara previamente el camino, una anunciación previa. También el Padre lo ordenó. Y ahora Jesús viene en este tiempo que estamos leyendo a bautizarse, a cumplir lo que el Padre le ha mandatado. ¿Qué nos muestra todo esto? Nos muestra que Jesús es un siervo totalmente obediente. Es un hijo sujeto a su Padre. ¿Por qué hace todo esto Jesús? ¿Por qué aunque Juan le quiso detener y decirle, no, no es así, yo primero, antes que tú? Él le dice, es necesario que cumplamos justicia. Porque esa es la visión de Jesús. Dejarnos un ejemplo de que también nosotros cumplamos toda justicia. Todo lo que nosotros hagamos es para glorificar a Dios. Y se trata de obedecer a Dios. Se trata de bendecir a Dios. Se trata de hacer la voluntad de Dios. Todo lo que hagamos, Dios lo ve y Él espera en nosotros que hagamos su voluntad. Ahora en el capítulo 4 dice la Escritura: entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Acá el desierto. ¿Cuál desierto? Al desierto de Judea. Jesús fue llevado a un desierto de aproximadamente 32 kilómetros de largo. Dice el texto literalmente que el objetivo fue para que fuera tentado por el diablo. El Espíritu Santo lo llevó a ese lugar para ser probado. La palabra tentado tiene los dos sinónimos, los dos significados, tentado o probado. La tentación normalmente hace referencia a necesidades, mientras que la prueba no está sujeta a necesidades, sino a carácter. Entonces, el texto está haciendo que Jesús fue probado en ambas partes, tanto a nivel espiritual, a nivel de necesidad, como a nivel de carácter. Dice el texto que fue probado luego de 40 días y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. ¿Por qué importantes estos números? Mateo hace mucha referencia a números. Ya miramos los 14 de David y ahora miramos 40. ¿Por qué? Porque los números para los judíos tenían significados. Y según Éxodo capítulo 24, versículo 18, Éxodo capítulo 24, versículo 18, eso nos hacía recordar a Moisés. Éxodo capítulo 24, versículo 18. Y entró Moisés en medio de la nube y subió al monte. Y estuvo Moisés en el monte 40 días y 40 noches. Un periodo de recibir la ley, un periodo de prueba, un periodo de estar con Dios, un periodo de comunión. Recuerden que
Moisés había advertido que vendría un profeta, que vendría uno después de él también. Y lo que estaba diciendo en este texto Mateo es que Jesús, y al igual que Moisés, estaba siendo probado, estaba en el periodo de proceso de lo que iba a enfrentar. Así que estaba en oración, en comunión con el Padre, en pro de poder enfrentar estos 3 años y medio de ministerio a los que se iba a presentar. Dice Éxodo capítulo 34, versículo 28 ahora. Éxodo capítulo 34, versículo 28. Y él estuvo allí con Jehová 40 días y 40 noches. No comió pan, ni bebió agua, y escribió en tablas las palabras del pacto, los 10 mandamientos. Una vez más, Mateo está haciendo esa transición, ese proceso que se llevó para poder recibir la ley. Y ahora Jesús lo tocaba ese proceso para entregar ahora la gracia. Estaba en ese proceso y fue apartado a un lugar para ser tentado, dice, pero antes de ser tentado, estaba en comunión con el Padre al momento para poder comenzar ese ministerio, esa entrega de todas las leyes y las enseñanzas de nuestro Señor y Padre Celestial. Estaba en ese proceso de comunión, ese proceso de cercanía, ese proceso de expresar lo que Dios estaba dispuesto a darnos a nosotros, incluyendo el sacrificio que iba a hacer con su Hijo. Pues Jesús sabía las leyes, los mandamientos, las ordenanzas, pero también sabía que también ese nuevo pacto era necesario un sacrificio para así entregar el inicio de la gracia. Todo ese proceso Jesús lo estaba meditando en 40 días y 40 noches de ayuno y oración. Estimado hermano, el hablar de 40 días, 40 noches, 40, no es un número nuevo para nosotros. En Génesis, cuando Noé entró al arca con su familia, llovió 40 días y 40 noches, un periodo de prueba. Con Elías, cuando el Señor le habló en el primer libro de Reyes, capítulo 19, versículo 9, versículo 8, perdón, dice el texto, se levantó pues y comió y bebió y fortalecido con aquella comida, caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, al monte de Dios. Son números y símbolos de prueba y proceso. Son números que muestran un periodo de prueba. Y Jesús estaba en ese periodo de preparación para entrar al ministerio. Y dice que luego que pasó ese periodo de 40 días y 40 noches sin comer nada, dice el texto, tuvo hambre. Después de 40 días y 40 noches de oración y necesidad, tuvo hambre. Es muy probable que nosotros ni siquiera 1 o 2 días tendríamos hambre inmediatamente. Y vino a él el tentador entonces, cuando ya le vio débil, cuando ya le vio que ya su cuerpo no le permitía estar con fuerzas, vino a él el tentador, dice, y le dijo, si eres hijo de Dios, con H mayúscula, di que estas piedras se conviertan en pan. La primera tentación contra Jesús es la tentación del alimento. Y como Jesús representaba a Israel, y como Jesús estaba en el desierto igual que Israel, en este momento el pan que ofrece Satanás no es un pan como el pan que
recibieron de Dios los israelitas, sino que era un pan en pro de que Jesús mostrara altivez, en pro de que Jesús demostrara delante de Satanás que él era el Hijo de Dios y por tanto Dios mismo. Algo que Satanás, el tentador, el acusador, el diablo, acostumbra mucho entre nosotros a hacernos como que nosotros mostremos en todo momento que realmente somos lo que decimos. Pero Jesús utiliza la escritura y responde a él no solamente como nuestro Señor, sino como un siervo sujeto a la palabra. Y contesta en el versículo 4. Él le respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Un contraste total con Israel. Mientras que Israel reclamó en el desierto porque no había alimento, Jesús expresa claramente que el verdadero alimento no es el que satisface nuestros estómagos, sino aquel que satisface nuestro espíritu. Y este nos sostiene. Deuteronomios capítulo 8, versículo 3. Deuteronomios capítulo 8, versículo 3. Es la referencia que Jesús está utilizando. Deuteronomios capítulo 8, versículo 3. Dice el texto. Y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná, comida que no conocías tú, ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Jesús está utilizando esta escritura, mostrando a las personas que en aquel tiempo a ellos se les dio pan, pero no era el pan el que los alimentaba, sino la palabra del Señor de la cual salía ese maná. Igual Jesús está respondiendo lo mismo a Satanás. Yo, Jesús, dice, estoy siendo afligido en el desierto de Judea, igual que Israel, para que nosotros entendamos que yo no soy sostenido por el alimento humano, sino por la palabra de Dios. Hermano, igual a nosotros no nos sostienen nuestros empleos, no nos sostienen nuestros negocios, no nos sostienen el pan de cada día literalmente, sino que lo que nos sostiene es la palabra de Dios que dice que no nos faltará ni pan ni vestidura, que no nos preocupemos por ello, sino que de Dios viene todo lo que necesitamos. Viene de Dios aquello que cada cristiano necesita. El hombre mismo sabe que él no puede controlar la lluvia, sino que Dios dice que hace caer su lluvia sobre buenos y sobre malos. De su palabra, de su voluntad lo hace. El sol, nadie puede sacarlo cada día, sino que Él ordena al sol que salga cada día para dar energía a las plantas y a los animales de los cuales nosotros nos alimentamos. Así que todas las cosas se mueven por su palabra. Y el hombre no come del pan de la tierra, sino que come de la palabra de Dios que sustenta nuestro cuerpo y sobre todo nuestro espíritu. Estimado hermano, nos quedamos en este momento en el desierto. Déjeme decirle que todo cristiano es probado en todo momento. Pasamos por el desierto. Pero si nosotros tenemos esta primera prueba entendida, porque Jesús nos da tanto el examen como las respuestas.
pasaremos todas las pruebas, estimado hermano. Siendo hombres de oración, siendo hombres de comprensión, de que el hombre vivirá de la palabra de Dios. El hombre vivirá del alimento que nos da Dios, su palabra, el mejor alimento de todos. Dios les bendiga.